Hola amigo, qué bueno que te hayas unido a nosotros en tu luz de la palabra. Esta es su presentadora, Ivette Lodato, mi bella esposa, y yo soy Poli. Juntos en los ministerios de luz de la palabra nuestra visión es despertar, empoderar y equipar el cuerpo de Cristo para usar correctamente la palabra de la y verdad. buscar y salvar a los perdidos. Así que manténganse en sintonía y regresaremos enseguida con tu luz de la palabra. Oye, estamos encantados de que te hayas unido a nosotros en otro episodio de Tu Luz de la Palabra. Ivette, hoy vamos a compartir verdades de la palabra de Dios. ¿Sobre qué? Vamos a hablar de la salvación eterna. Oh, Dios. Pero la salvación eterna es una elección. Qué bueno. Sencillo. Ya sabes, cuando la gente dice que sí a Jesucristo, lo afirma. Porque a quien Él salva sabes que Él ama, Él salva. Volvamos a Juan capítulo 3 versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna, o para siempre, Esta es la NBLA, pero también compartiendo. reflejando la vida para siempre y eterna. Eso es un trato hecho, esa es una cosa eterna que tiene lugar en el reino de Dios. Y Jesús no vino a condenar al mundo, sino a salvar al mundo. Así que queremos que todos ustedes que están mirando entiendan que la salvación es algo que está sellado. Y voy a demostrarlo a través de la palabra. Vayamos a Juan capítulo 10 versículos 28 y 29. El versículo 28 dice, y yo soy Jesús hablando, y yo les doy vida eterna, y ellos nunca perecerán, y nadie los arrebatará de mis manos. Así que eso es Juan capítulo 10 que... Ese es Juan capítulo 10 versículo 28, versículo 29. ¿No lo inventaste ahora? No, Jesús está hablando. Mi Padre, que me los ha dado, es mayor que todos, y nadie puede arrebatarlos de la mano del Padre. Yo y el Padre somos uno. Versículo 30. Así que te pregunto. Cuando la gente, en Romanos capítulo 10 versículo 9 versículo 10, cuando confiesan con Sí. su boca al Señor Jesús, y creen que Él murió y resucitó, ellos serán salvos. Así que hizo un pacto. Es un Dios que guarda pactos. ¿Hizo un pacto con aquellos que dijeron que sí a Jesús, correcto? Es correcto. Y la forma en que tenemos que ver esto es que Jesucristo vino a salvarnos para librarnos del poder de las tinieblas, Y nos pasó. al reino de su Hijo. Así que vino a librarnos. Él vino a darnos esa salvación. Él vino a darnos un camino a la eternidad, un camino para llegar al Padre Celestial. Él dijo Juan capítulo 14 versículo 6, como yo soy el camino, La verdad y la vida. Nadie viene al Padre excepto. por mí, y yo voy a estar leyendo las Escrituras, así que Lee con nosotros. lean con nosotros, porque quiero asegurarme de que lo vean a través de la palabra de Dios. Esto no es algo que estoy inventando. Correcto. Primera de Juan capítulo 5 versículo 13 dice esto: estas cosas os he escrito a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios, para que sepan que tienen vida eterna. Wow.
Ustedes tienen vida eterna. Todos los que han aceptado al Señor Jesucristo tienen vida eterna. ¿Qué significa eso, Ivette, cuando dices vida eterna? Eso significa que esa vida eterna es algo continuo. Que aunque dejemos esta tierra, seguimos vivos, seguimos viviendo la vida que Dios nos dio. Es algo que está en curso, es una cosa para siempre que tiene lugar en el reino de Dios. Así que a los ojos del hombre muchas veces, porque quebrantan la comunión, cuando pecan, piensan que han perdido su salvación. Sí. Pero ese no es el caso. Sí, correcto. Puede romper la comunión, pero nunca se romperá la relación. Cierto. Es como un esposo y una esposa, que pueden enojarse el uno con el otro y pueden romper la comunión de vez en cuando. Cierto. Pero hicieron un pacto delante de Dios, que hasta la muerte no los separaría. Cierto. ¿Cierto? Así que qué poderoso ejemplo en Efesios capítulo 5. Y me agobiaba. Sabía que tenía que decir algo sobre esto, y por eso. La razón por la que tengo tanto agobio en mi corazón para hablar sobre este tema es porque hay muchas personas por ahí que piensan que no hay manera. Que pueden acercarse al trono de la gracia para encontrar ayuda y misericordia en su momento de necesidad. Por un error que cometieron. O errores en plural. O varios errores en plural. Y pueden decir, oh, pero sabes que no lo entiendes. He pecado después de decirle que sí a Jesucristo. Bueno, adivina lo que dice en el capítulo de Juan. Primera de Juan, capítulo 2 dice, mis hijitos les estoy escribiendo estas cosas para que no pequen. Y si alguien peca, tenemos un abogado con el Padre, Jesucristo el justo. El versículo 2, y él mismo es la propiciación por nuestros pecados, y no solo los nuestros, sino los de todo el mundo. Jesús es la propiciación por los pecados, no solo para el creyente, sino para todo el mundo que vendría al conocimiento salvador de nuestro Señor Jesucristo. Y eso es en lo que quería poner el énfasis. Jesucristo es para siempre. Él está sentado a la derecha del Padre. Sí, Él está sentado a la derecha del Padre, pero ¿sabes cuál es su ministerio? Orando e intercediendo por nosotros, para que podamos mantenernos enfocados y permanezcamos conectados a la fuente y permanezcamos conectados a la verdad de su palabra. Ya sabes, estoy pensando Adelante. en 2 de Corintios, capítulo 5 versículos 17 al 21, allí el versículo 17 dice, si ustedes están en Cristo son una nueva creación, las cosas viejas han pasado, todas las cosas son nuevas. Creo que luego continúa diciendo que nos ha dado el ministerio de la reconciliación. Pero el versículo 21 dice que Dios hizo a su Hijo Jesús. Él se hizo pecado por nosotros para que nosotros fuésemos la justicia de Dios en Cristo Jesús. Cuando la Escritura dice en Isaías que sus caminos son más altos que los nuestros, sus pensamientos son más altos que los nuestros, Él no nos percibe de la manera en que nos percibimos a nosotros mismos. Correcto. Muchas veces, o la forma en que la religión nos percibe. La religión te dice que tienes que hacer cosas para que Dios te acepte, te ame, perdone y te sane. Para ser salvos. Y la palabra griega para salvación significa restauración. Toda esta Biblia es el libro de la restauración. Exactamente. Y así no perdemos nuestra salvación. Hay un momento, ¿no? Sí. Donde podamos perderlo. Quiero que expliques eso. Sí, pero antes de que expliquemos Antes de entrar en eso. Está bien. Sí, antes de exponer eso, quiero que vean Efesios capítulo 1, versículo 13 y versículo 14. Por favor. Sí, para que lo veas. Efesios capítulo 1 versículo 13, lee conmigo. También ustedes, después de haber escuchado el mensaje, creyeron también en el evangelio de nuestra salvación. Aquí hay una palabra clave, tú fuiste sellado en él con el Espíritu Santo de la promesa, quien es dado como prenda de nuestra herencia con miras a la redención de la propia posesión de Dios, para alabanza de su gloria. El sello está en el Espíritu Santo. Él es el que selló el trato, por así decirlo. Me gusta eso. Lo selló para siempre. Está hecho. Está completo. Completado. Estás diciendo que no podemos perder nuestra salvación si confesamos y decidimos creer en Cristo. Ahora hay una excepción. Y aquí es porque dije que la salvación eterna es una elección. Porque hay para aquellos que rechazan.
Quédate en ese lugar. Algunas personas lo rechazan debido a su ira porque perdieron a un ser querido. A veces rechazan al Padre Celestial por dolor. Sí, pero no estamos hablando de ese rechazo. Está bien. Estamos hablando del rechazo Bien. completo. No querer a Cristo. Permaneciendo continuamente en ese lugar. Algunas personas son apóstatas y lo rechazan, pero los que vuelven a su primer amor, explica eso. Pues te voy a llevar a Hebreos, capítulo 2. Capítulo 2, versículos 1 al 3. Hebreos, capítulo 2, versículos 1 al 3. Por esta razón, debemos prestar mucha más atención a lo que hemos escuchado. Significa la palabra para que no nos alejemos de ella. Porque si la palabra hablada a través de los ángeles resultó inalterable y toda transgresión y desobediencia recibió una justa recompensa, ¿cómo escaparemos? Marque la palabra si descuidamos. La palabra sí. Si nos descuidamos. Una gran salvación, después de ser hablado a través del Señor, nos fue confirmado por quienes lo escucharon. ¿Cómo lo haremos si descuidamos? Esa es la palabra clave, si descuidamos la palabra. Hebreos, capítulo 3, versículos 6 al 15. Hebreos, capítulo 3, versículo 6 hasta el 15, dice: Pero Cristo fue fiel como un hijo sobre su casa, cuya casa somos, si retenemos firme nuestra confianza y la gloria de nuestra esperanza hasta el final. Lo estamos manteniendo firme. Por lo tanto, así como el Espíritu Santo dice, hoy si ustedes oyen su voz, no endurezcan sus corazones, como cuando ellos me provocaron como en el día de la prueba en el desierto. Porque donde me probaron sus padres, probándome y viendo mis obras, por 40 años. Por lo tanto, estaba enojado con la generación y dije, que siempre se extraviaban en sus corazones y no conocían mis caminos. Como juré en mi ira, no entrarían en el descanso. El versículo 12 dice, tened cuidado, hermanos, no sea que en alguno de ustedes haya un corazón incrédulo que se aparte del Dios viviente. Esa es la llave justo ahí. Si te alejas y eliges continuar caminando en tus malos caminos y no creer, cuando Jesús dijo en su palabra, cuando el Espíritu Santo dijo en su palabra, hoy si escuchan mi voz, no endurezcan sus corazones, eso significa que no cierren su corazón a la verdad de su palabra. Y si eliges no caminar en sus caminos, ahí es donde no tienes Sí. salvación. Y quería traer ese énfasis. Porque, sí, si la gente elige alejarse de la verdad Sí. para alejarse de Cristo hasta el final, Sí. a su lecho de muerte, entonces, la persona Correcto. se perderá para Porque siempre. alguien podría estar en su lecho de muerte y decirle que sí a Sí. Jesús. Odio decir que Hitler pudo haber estado en su lecho de muerte. Correcto. Y decir, quiero recibir a Jesús en mi Correcto. corazón. Y ese es el increíble amor de un Padre Celestial. Ni siquiera Correcto. podemos comprender Ni la siquiera profundidad podemos de su amor. comprenderlo. Sí. ¿Cierto? La altura, la anchura, la profundidad. Eso es lo asombroso. Bueno, vamos a continuar hablando de que nuestra salvación eterna es una elección. Es su elección. Y tienes un recurso gratuito que has puesto a disposición que ayuda a las personas. Vayamos a eso y continuaremos hablando contigo en un momento. En tu luz de la palabra. Y Beppe Laudato ha escrito este nuevo libro titulado He aceptado a Jesús, ¿qué ha pasado? Para ayudar a responder las preguntas que las personas tienen después de haber aceptado y confesado a Jesús como Señor de su vida. En este libro descubrirás que estás completamente libre de pecado y que fuiste creado a su imagen con un plan y propósito en la vida. Descarga una copia gratuita de este libro en www.lightoftheworld.tv. Una vez más, es www.lightoftheworld.tv y aprende más acerca de tu nueva vida. Especialmente con este episodio quiero animar a quienes están viendo o escuchando a sentirse seguros e ir a lightoftheworld.tv y descargar el recurso gratuito. He aceptado a Jesús. ¿Qué ha pasado? Y de nuevo, nos encantaría saber de ti. Puedes asegurarte y enviarnos un correo electrónico. Ponte en contacto con nosotros y envíanos un correo electrónico, o escríbenos. Tal vez nos estás viendo en la cárcel. Nos encantaría enviarte este libro con franqueo pagado. Y de nuevo, queremos trazar correctamente la palabra de verdad,
Y no tenemos todas las respuestas, pero conocemos a aquel que sí las tiene. Exactamente. Y tenemos la urgencia de asegurarnos que la gente entienda no solo el plan de salvación para su vida, sino la libertad que tienen en Cristo porque le dijeron que sí a Él. Eso no significa que salgas y hagas lo que quieras hacer. Cierto. Hay castigos por tus propias acciones. Sí, hay sanciones. Hay un Dios tan amoroso, un Dios cariñoso que Él nos da libre albedrío para elegir la dirección de nuestro destino. Sí. Él no es controlador, Él es un Dios amoroso. Sí. Y a cualquiera que trate de controlarte, no me importa quién es o no cuál es su nombre, tienes que tener cuidado, porque ese tipo de personas no demuestran el Evangelio. Cierto. Y sabes que quiero volver a lo que dijiste antes del descanso. Dijiste, tú sabes, lo que mencionaste de Hitler, que probablemente podría haber decidido al final del lecho de muerte. Podría haberlo hecho, puede que nunca lo haya hecho, no lo sé. Sabemos. Sin embargo, lo que quería traer a tu atención es que, incluso si hay personas que estás esperando para que sean salvos, no renuncies, solo continúa orando por ellos. Porque es importante entender que la palabra de Dios dice que aquellos que invocan el nombre del Señor serán salvos. Así que si lo hacen aquí en la tierra, ¿verdad? O lo hacen mientras están cerca de la muerte, es importante entender que el corazón del hombre nadie lo conoce, solo el Padre Celestial. Así que Jesucristo va a juzgar el corazón del hombre en el día por venir. Entonces, cuando dijiste que sí a Jesús fue un pacto, si tú estás esperando por un ser querido que diga que sí a Jesús, no te rindas, porque la Biblia dice, hoy si oyes su voz, no endurezcas el corazón. Así que no sabes en ese último momento antes de morir y dejar la tierra, no sabes si en ese mismo momento, sabes que esa persona puede decir que sí. Es muy importante que la salvación sea un regalo gratis. Dios nos lo dio gratis. Libremente se lo damos. Y libremente damos. Sí, lo recibimos libremente, lo damos. Sí. Y entonces, además de eso, ese regalo gratuito, cuando entregamos la palabra de verdad, cuando entregamos la palabra de esperanza, depende de la persona hacer eso. Y los suyos toman la palabra, dicen sí a Jesucristo, y reciben esa salvación eterna. Bien. La otra escritura que quise dar unos momentos de nuestro tiempo es este capítulo de Hebreos capítulo 6, versículos del 1 al 8. Leeré los versículos del 1 al 8. Tómate tu tiempo y léelo. Sí. Dice, por lo tanto, dejando la enseñanza elemental sobre Cristo, sigamos adelante hacia la madurez. Dios quiere que lleguemos a un lugar de madurez, no poniendo de nuevo el fundamento del arrepentimiento, de obras muertas, y de la fe hacia Dios, de instrucciones sobre lavamientos e imposición de manos, y la resurrección de los muertos, y el juicio eterno. Versículo 3. Esto haremos si Dios lo permite. En otras palabras, Dios, si tienes una plataforma, y tú eres un pastor o líder o lo que sea, que hablas de la salvación del Señor, sí. Pero a los creyentes que están allí, enséñales para que puedan llegar a un lugar de madurez en Cristo. Sí. Entonces, entender la palabra y entender la verdad te llevará a un lugar de madurez en Él. Sí. Es importante porque no queremos que los creyentes de Jesucristo sean arrojados de un lado a otro con cada viento de doctrina. Oh, tienes que tener cuidado si haces eso. Sí. Vas a perder tu salvación si haces eso. No. Tienes que venir a un lugar de madurez y a un lugar de entendimiento y familiarizarte con la Escritura, entender lo que Jesucristo ha logrado a través de su muerte. Y quiero agregar a eso, Ivette, que no es a cuántos servicios religiosos Cierto. vayas. No es cuántos predicadores escuchas. No es lo grande que es tu iglesia. Sino que es tener hambre y sed de escudriñar las Escrituras. Él dijo que el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra permanecerá. Verás, hay muchas modas en la religión hoy en día. Y a Sí. veces lo asociamos como el Evangelio porque hay muchas multitudes siguiéndolo. Pero, a lo que tenemos que volver es a
La Biblia. Sí, La Biblia es el barómetro. La palabra de Dios es la verdad. cierto. Es el camino. Es la vida. La Biblia dice Juan capítulo 6 versículo 63, sus palabras son espíritu y vida. Si tú no conoces tu identidad en Cristo y no sabes que tu salvación eterna es simplemente una elección. Sí, Si tú no sabes estas cosas, entonces vas a caminar con cada viento de doctrina. Vas a caer por el camino porque, en la hora en que vivimos hoy, va a haber todo tipo de cosas que la gente quiere debatir, probar, etc. Por esa razón necesitas conocer las Escrituras por ti mismo como dice la Amén. palabra. Amén. Y aquí hay algo que quiero que leas en Hebreos capítulo 7, versículos 24 hasta el 26. Síguenos. Síguenos, Hebreos capítulo 7 versículos 24 a 26. Pero Él, por otro lado, porque Él permanece para siempre, es decir, Jesucristo, posee para siempre su sacerdocio, permanentemente. Por lo tanto, el versículo 25 también puede salvar para siempre a los que se acercan a Dios, por medio de Él, ya que siempre vive, para interceder por ellos. Porque era apropiado que tuviéramos un sumo sacerdote tan santo, inocente, sin mancha, separado de los pecadores, y exaltado por encima de los cielos. Jesús vino a salvar para siempre. Esto es algo que está hecho. Está sellado. Tú Completado. estás sellado con el Espíritu Santo de Cristo si le dijiste que sí a Jesucristo. Tú eres de Él, hijo, no específico de género. Gálatas capítulo 3 A 26. través de la fe en Jesucristo. Eso es en lo que yo quería poner énfasis. Pero, ¿sabes qué? Volviendo a las consecuencias del pecado, hay una consecuencia y un castigo que tú pagas. ¿Es eso cierto? Porque si cometes adulterio, va a haber una consecuencia. Si robas, habrá una consecuencia. Dios te ama, pero vas a pagar un alto precio por cada acción pecaminosa que hagas. Ahora, la acción de la que estoy hablando no es una acción de un error. Eso no es de lo que estoy hablando. Estoy hablando de una acción voluntaria que después de que has sido salvo, intencionalmente, continúas caminando en la naturaleza pecaminosa. Creo que la palabra clave es continuar. Continuando con Cuando que, moras en un lugar, la Biblia dice en Efesios 5 versículo 8, éramos una vez tinieblas. Cierto. Y creo que es primera de Juan capítulo 3 versículo 8 y 9 dice, si ustedes tienen el trono de Dios en ustedes, no pueden pecar porque su simiente permanece en ustedes, y el enemigo no los toca. Correcto. Así que el diablo no tiene poder. Cierto. Ese es otro Oh, episodio, sí, pero sigue. Sí, sí. Aquí hay un ejemplo bíblico que voy a presentarles para que puedan entender mi punto de vista. Primera de Corintios capítulo 5 versículos del 1 al 5, quiero que leas conmigo. En realidad se ha reportado que hay inmoralidad entre ustedes, e inmoralidad de tal tipo que no existe ni siquiera entre los gentiles, que alguien tenga la esposa de su padre. Este es un creyente que va a la iglesia y está atrapado en un acto de pecado. Y ustedes se han vuelto arrogantes y no han lamentado para que el que ha hecho esta acción pueda ser removido de entre ustedes. Esto se trata de un creyente que camina continuamente en su naturaleza pecaminosa. Porque yo, por mi parte, aunque ausente en el cuerpo, pero presente en el espíritu, ya he juzgado a aquel que ha cometido esto, como si yo estuviera presente. Y en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, cuando estén reunidos, y yo con ustedes en espíritu con el poder de nuestro Señor Jesús. Versículo clave 5. He decidido entregar a tal hombre, a Satanás, para la destrucción de la carne, a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Esto está hablando de las consecuencias de alguien que continúa pecando habitualmente en contra de Dios. Hay consecuencias que si tienes a alguien en la iglesia que Contradiciendo la palabra de Dios. contradiciendo sus caminos cometidos en ese acto impensable de pecado, tú tienes la autoridad para sacar a esa persona de tu medio y dejar que esa persona que conoces siga su camino porque continúa pecando
en contra de la palabra de verdad. Pero escucha esto. Dejarlo en las manos de Satanás en cierto sentido, porque él ha continuado pecando. Que su espíritu pueda ser salvo en el día del Señor. Hay consecuencias. Ese es su espíritu. Para que su espíritu pueda ser salvo en el día del Señor, su cuerpo aquí será destruido. Oh, sí. Porque seamos realistas, si alguien está actuando o cometiendo un acto de adulterio, y tú tienes un cónyuge celoso, ya sea hombre o mujer, cualquiera que sea el caso, esa persona podría venir en tu contra, y esa persona puede tomar venganza con sus propias manos. Así que el punto que quería hacer es este. Cuando aceptas al Señor Jesucristo, tienes la opción de decir sí a Cristo y venir a la salvación eterna. Cuando tienes a Cristo y naces de nuevo y continúas pecando deliberadamente, hay consecuencias aquí en la tierra. Tú pagas la pena aquí en la tierra, no en el cielo, porque tus acciones pueden llevarte al camino de la destrucción. Puedes ir a un camino de destrucción. Y la palabra clave, el número 3, es que la única manera de perder tu salvación es si dices y rechazas completamente la verdad de Cristo, y rechazas a Cristo por sí mismo y dices, ¿sabes qué? No quiero a Cristo. Todo el camino hasta tu fin. Qué bueno. Y no estoy hablando de cuando te enojas con Dios y dices, no quiero irte. Sí. Eso no es de lo que estoy hablando. Estoy hablando de cuando lo rechazas completamente en tu vida y dices no a su obra redentora. No. Eso es de lo que estoy hablando. Y parte de tu testimonio que no tenemos tiempo para decir es que no te salvaste hasta ser adulto. Correcto. Más tarde en la vida, mucho más tarde en la vida. Pero obtuviste esta revelación porque no dependiste de ideas que alguien dijo. Decidiste estudiar la verdad de la palabra de Dios. Y eso es lo que te animamos a hacer hoy, amigo. Y si no conoces al Señor, esta es una oportunidad perfecta. La Biblia dice de nuevo en Romanos capítulo 10 versículo 9 versículo 10 que, si confesaras con tu boca al Señor Jesús, y creyeras que Él murió y resucitó por tu pecado, serás salvo. Es tan simple que es difícil de entender. A veces asociamos bien. Hecho esto y esto mal, pero la Biblia dice que nada puede separarte de su amor. Si tú oraste esa oración, di, Padre, te doy gracias y te recibo por fe en mi corazón. Te confieso como Señor y Salvador en mi vida. Si hiciste eso hoy, queremos saber de ti. Tenemos ese recurso gratuito que traza correctamente la palabra de verdad. He aceptado a Jesús. ¿Qué ha pasado? Ve a lightoftheworld.tv, descárgalo, léelo, y hasta la próxima semana, en el mismo tiempo y lugar. Hombre, se nos acabó el tiempo. Queremos saber de ti. Nos veremos pronto, en tu luz de la palabra. Así que de la misma manera que tomas tus vitaminas para tu cuerpo, medita en la palabra. Romanos capítulo 8 versículo 11. El mismo Espíritu que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos, vive en tu interior, y ese mismo Espíritu dará vida a tu cuerpo mortal. Hasta la próxima vez. His promises are yes and amen. His promises are yes and amen. He is faithful and true to what he said.